La primera vez que mi hijo me insinuó que ya no debía seguir viviendo en mi propia casa, lo hizo sonriendo. No levantó la voz, no me insultó, no me amenazó. Solo me miró por encima de la taza de café, con esa expresión suave que ponen algunas personas cuando quieren decir algo cruel, disfrazándolo de preocupación, y soltó: «Mamá, algún día tendrás que aceptar que esta casa ya te queda demasiado grande. Y antes de seguir contándote esta historia, si disfrutas de estos relatos, recuerda suscribirte y dejar un comentario. Os lo agradecería muchísimo». Bien, ahora continuamos. Yo no respondí enseguida. Seguí removiendo el café, una cucharadita, dos, y durante unos segundos, solo durante unos segundos, fingí que aquella frase era lo que parecía: un comentario sin maldad, una preocupación de hijo, una opinión torpe. Pero entonces vi a mi nuera al otro lado de la mesa, cruzada de brazos, observándome en silencio, con una media sonrisa tan breve que casi parecía un error. Y supe que no había sido un comentario, había sido el principio. Mi nombre es Carmen. Tengo 74 años, soy viuda desde hace 11 y vivo en la casa donde crié a mi hijo, donde enterré a mi marido en el corazón mucho antes de enterrarlo en el cementerio, y donde he pasado más noches sola de las que nadie imagina, sin volverme loca, sin pedir ayuda y sin convertirme en una carga para nadie. La casa está en las afueras del pueblo, en una calle tranquila, donde aún nos saludamos por el nombre y donde los vecinos saben distinguir perfectamente entre el ruido normal de una familia y el ruido que hacen las malas intenciones cuando entran por la puerta. No es una mansión, nunca lo fue. Es una casa grande, sí, más grande de lo que una mujer sola necesita para tender 2 camas, fregar 4 platos y ver cómo entra la luz por las ventanas del salón. Pero no es grande por lujo, es grande por historia. Tiene un patio interior con macetas viejas, una cocina donde todavía huele a caldo cuando cierro los ojos, y un pasillo largo donde durante años se escucharon pasos pequeños corriendo hacia la habitación de un niño que ahora, casualmente, cree que esas mismas paredes le pertenecen más a él que a mí. A mí me gusta madrugar, siempre me gustó. A las 7 ya estoy despierta, aunque no haya necesidad. Abro las contraventanas, saco el mantel pequeño a la mesa de la cocina, pongo agua a hervir y riego las plantas del patio. Después barro las hojas, reviso la compra, limpio lo que haya que limpiar y me siento un rato junto a la ventana del comedor con mi café y mi libreta. En esa libreta apunto de todo: gastos, ideas, fechas, pequeñas cosas que no quiero olvidar. No porque se me olviden, como algunos insisten en creer, sino precisamente porque siempre he sabido que la memoria de una mujer mayor vale más cuando también queda escrita. Eso es algo que aprendí tarde, muy tarde. Lo aprendí cuando descubrí que, a cierta edad, ya no basta con saber la verdad. A veces hace falta demostrar que la sabes. Mi hijo se llama Álvaro. Tiene 45 años, un trabajo correcto, una forma cansina de creerse razonable y una debilidad de carácter que, durante demasiado tiempo, confundí con bondad. De pequeño era un niño cariñoso, algo caprichoso, pero bueno, o eso quise creer siempre. De joven empezó a parecerse demasiado a esa clase de hombres que nunca se sienten realmente culpables de nada, porque siempre encuentran una frase elegante para justificar su cobardía. Nunca fue un hombre de enfrentarse a la vida de frente. Era más de rodearla.
más de buscar el camino fácil, más de decirse a sí mismo que lo que hacía no estaba mal si conseguía explicarlo con tono sereno. Mi nuera, Rebeca, era otra cosa. Rebeca no justificaba. Rebeca calculaba. Alta, bien arreglada, con esa elegancia impecable que algunas mujeres usan como otras usan un cuchillo fino, siempre correcta en público, siempre amable delante de otros, siempre con una sonrisa educada y una manera de hablarme que, si no se escucha bien, podría confundirse con respeto. Pero yo la escuchaba bien, y sé distinguir una caricia de una mano que ya está midiendo qué va a arrancarte. Con Rebeca nunca hubo una discusión explosiva. Eso sería demasiado sencillo. Lo que hubo fue algo peor. Pequeñas frases, pequeños gestos, pequeñas maneras de colocarme siempre en el lugar de la mujer mayor que ya no entiende del todo lo que pasa a su alrededor. Carmen no debería subir sola a cambiar cortinas. Carmen, a ver si un día te vas a caer con esas escaleras. Carmen, esta casa necesita demasiado mantenimiento para una persona sola. Carmen, no puedes vivir anclada aquí para siempre. Ella nunca decía vete, nunca decía estorbas, nunca decía queremos tu casa. No le hacía falta. Hay personas que saben insultarte sin despeinarse y lo hacen sonriendo. Durante años, Álvaro y Rebeca apenas aparecían por casa más de lo justo. Una comida aquí, un café allá, una visita rápida en Navidad, una llamada apresurada, si había algún papel del banco que recoger, o si necesitaban que les prestara algún objeto viejo de los que ahora llaman con encanto, porque queda más fino que decir de segunda mano, pero todo cambió, más o menos 8 meses antes de que yo entendiera con claridad lo que estaba pasando. De pronto empezaron a venir más, mucho más. Al principio yo no desconfié. ¿Y cómo iba a hacerlo? Si una madre pasa media vida quejándose por las ausencias de su hijo, lo último que espera es que la presencia repentina también sea un problema. Álvaro empezó a llamarme 2 o 3 veces por semana. Mamá, ¿has comido bien? Sí. Mamá, ¿sigues encargándote tú sola de todo? Sí. Mamá, cualquier día tendríamos que sentarnos a hablar tranquilamente de tu futuro. ¿Tu futuro? No supe por qué, pero aquella expresión me molestó desde la primera vez que la pronunció. Mi futuro, como si yo fuera una carpeta pendiente, como si vivir sola en mi propia casa fuera una situación provisional que otros tuvieran que revisar. Rebeca se mostró aún más implicada. Empezó a aparecer con bizcochos, con revistas de decoración, con ideas de reformas, con comentarios casuales sobre cómo podría aprovecharse mejor el espacio de la casa. El espacio. Nunca decía tu casa, decía el espacio, como si ya no fuera un hogar, sino una oportunidad. Recuerdo especialmente una tarde de domingo. Habían venido a merendar. Yo preparé café, tosté pan y saqué unas rosquillas que hago desde que Álvaro tenía 12 años. Antes, cuando era niño, se comía 5 seguidas. Aquella tarde apenas tocó una. Estaban en el salón, sentados frente a mí, hablando de cosas sin importancia. El tráfico, el trabajo, una pareja del barrio que se separaba, lo caros que estaban los alquileres. Yo escuchaba más que hablaba. Siempre he aprendido más escuchando. Entonces Rebeca dejó la taza sobre el plato y dijo como quien comenta el tiempo: con lo que valen ahora las casas en esta zona, una propiedad así bien gestionada sería una maravilla. No miré a Álvaro, miré a ella. ¿Bien gestionada por quién? Sonrió. Ay, Carmen, no lo digo por nada. Solo que hoy en día una casa así puede dar mucho juego si cae en manos adecuadas.
si cae en manos adecuadas. Lo dijo así. Y aunque Álvaro intentó disimular bebiendo café, yo vi perfectamente cómo evitó mirarme. Eso fue importante, porque un hijo inocente habría respondido algo. Habría cortado la frase, habría sonreído incómodo o cambiado de tema. El mío no hizo nada. Y cuando un hombre no corrige una crueldad que se lanza delante de su madre, en realidad ya ha elegido de qué lado está. Aún así, no dije nada. No, entonces. Yo siempre he sido lenta para hablar cuando algo me duele de verdad. No porque me falten palabras, porque me gusta darles a las personas tiempo suficiente para que se retraten sin ayuda. Y vaya, si se retrataron. Con el paso de las semanas, los comentarios se hicieron más concretos. Ya no era solo que la casa fuera grande, era que yo estaba sola. Ya no era solo que yo estuviera sola, era que esta casa no era adecuada para una mujer de mi edad. Ya no era solo que no fuera adecuada, era que habría que ir pensando qué hacer con ella, qué hacer con ella. Nunca qué quieres hacer tú, nunca cómo te sientes tú, nunca te ayudamos con lo que tú decidas. No, hablaban de la casa como si yo fuera una presencia temporal en una propiedad cuyo destino debiera decidirse sin preguntarme demasiado. A veces la humillación no llega en forma de grito, llega en forma de administración. Una tarde, mientras Rebeca me ayudaba a colocar unas sábanas en el armario, no porque yo no pudiera, sino porque se ofreció con esa eficacia tan suya. Abrió la puerta del dormitorio principal y se quedó mirando alrededor. «Esta habitación es enorme», dijo. «Sí, cabría una cama king, 2 mesillas más grandes y hasta un vestidor si se redistribuyera bien». Yo seguí doblando una sábana. «Qué suerte tienes de conocer también una habitación en la que no vives». Se rió. Una risita limpia, ligera, como si yo hubiera hecho una gracia. Pero noté algo en sus ojos, una incomodidad mínima, nada grande, solo el gesto de alguien que no esperaba que la mujer a la que está subestimando le clavara una aguja sin levantar la voz. Aquella noche, cuando me quedé sola, fui repasando en mi cabeza todo lo que llevaban semanas diciendo, no uno por uno, no como una vieja obsesionada con las palabras, como quizá les gustaría describirme. Lo hice como lo hace cualquier persona cuando empieza a notar que, detrás de varias frases sueltas, se esconde una intención continua, y la intención empezó a dibujarse con una claridad desagradable. No querían ayudarme a estar mejor. Querían acostumbrarme a la idea de que ya no debía seguir allí. Primero como sugerencia, luego como recomendación, más tarde, si hacía falta, como obligación disfrazada de cariño. Todavía me resistía a pensar lo peor. Quería creer que Álvaro era influenciable, sí, pero no cruel. Quería creer que Rebeca era ambiciosa, sí, pero no desalmada. Quería creer que la cosa no pasaba de una incomodidad moderna, de esa manía que tiene tanta gente de reorganizar la vida ajena según les convenga más estéticamente. Pero entonces ocurrió algo que me dejó de golpe sin demasiadas excusas a las que agarrarme. Fue un miércoles. Yo había ido a la compra y volví algo antes de lo normal porque me había olvidado la lista y preferí regresar a buscarla antes que comprar mal. Al entrar en casa, escuché voces en el comedor. No voces altas, voces bajas. Álvaro y Rebeca. Se habían dejado una llave de una copia que yo misma les di años antes para emergencias. Emergencias reales, no para entrar a mi casa mientras yo estaba fuera y hablar de mi vida como quien revisa una finca. No entré haciendo ruido, no por intención de espiar, porque mis pasos siempre han sido ligeros en esa casa,
Y fue precisamente por eso, por lo que oí. Si sigue empeñada, habrá que hacerlo de otra manera, decía Rebeca. No podemos obligarla, respondió Álvaro. Claro que no, así de golpe, pero si le hacemos ver que ya no puede llevar esto sola, acabará aceptándolo. Me quedé quieta en el pasillo. No respiré. No porque me faltara aire, porque sabía que cualquier sonido podía romper aquel momento demasiado pronto. No quiero montar un drama, murmuró Álvaro. Pues entonces deja de tenerle miedo a todo. Estamos hablando de una mujer mayor, sola, en una casa absurda. Lo lógico es moverla antes de que todo se complique más. Moverla, lo dijo así. No ayudarla, no convencerla. Moverla, como quien habla de un mueble, como quien habla de una maceta demasiado pesada para un rincón donde ya no queda bien. Apreté tanto la bolsa de la compra que casi arrugué el pan. Álvaro bajó aún más la voz. Es mi madre. Rebeca respondió enseguida. Y precisamente por eso deberías ser tú quien tome la decisión antes de que un día pase algo y luego todos sean problemas. No entré entonces. Esperé 3 segundos, 4, 5, y después dejé caer las llaves del bolso en la entrada con el ruido justo para anunciar mi llegada. Cuando aparecí en el comedor, ambos se giraron. Álvaro sonrió demasiado rápido. Rebeca también. Eso me bastó. Las personas inocentes se sobresaltan cuando las pillan. Las culpables sonríen antes de tiempo. Mamá, dijo Álvaro, no sabíamos que volverías tan pronto. Ya veo. Levanté un poco la bolsa de la compra. Se me olvidó la lista. Rebeca se acercó enseguida. Ay, déjame ayudarte. No hace falta. No insistió. Otra señal. Yo dejé la compra en la cocina y volví al comedor con la tranquilidad más limpia que pude construir en ese momento. ¿Buscabais algo? Álvaro carraspeó. No, solo pasábamos por aquí y queríamos verte. Con la llave. Ninguno dijo nada. Para una emergencia, añadí. Rebeca fue la primera en reaccionar. Claro, Carmen, solo queríamos comprobar que estabas bien. Comprobar. Otra palabra curiosa. La miré unos segundos más de la cuenta. Pues ya lo habéis comprobado. Hubo un silencio incómodo, pequeño, afilado. No les eché. Todavía no. Les serví café. Eso les desconcertó. Y mientras tomaban ese café, conmigo en mi propia mesa, como si nada raro hubiera pasado, yo entendí algo importante. Ya no me encontraba en la fase de sospechar. Ya estaba en la fase de observar cómo y cuánto estaban dispuestos a apretar. Esa noche apenas dormí, no por miedo, por indignación. Hay un momento muy concreto en la vida de una mujer en que deja de dolerle lo que le hacen y empieza a dolerle lo que ha tardado en admitir que se lo están haciendo. Yo estaba exactamente ahí. Al día siguiente saqué del cajón del aparador todas las carpetas de la casa. Escrituras, recibos, notas, impuestos, seguros, documentación del garaje, un contrato viejo, papeles del notario, todo. No porque pensara que fueran a robarme de una noche para otra, porque necesitaba ver con mis propios ojos qué tenía, cómo lo tenía y qué podía mover antes de que otros empezaran a fantasear con moverme a mí. Mientras revisaba papeles, recordé algo que Julián me dijo muchos años atrás. Fue poco después de comprar esta casa, cuando aún teníamos miedo de no poder pagarla a tiempo. Me dijo, la gente cree que una casa es de quien duerme dentro. No, una casa es de quien la defiende. Aquel recuerdo me sostuvo. No sé por qué algunas frases vuelven justo cuando una más las necesita, pero vuelven. Y esa volvió con toda la fuerza del pasado. A partir de entonces, cambié pequeñas cosas, no de forma visible,
no para alarmarlos. Cosas discretas. Moví algunos documentos a otro lugar. Guardé una copia de ciertos papeles fuera de casa. Empecé a anotar visitas, comentarios, insinuaciones y fechas en mi libreta. Y sobre todo, dejé de contestar con sonrisas a ciertas frases, porque las sonrisas, cuando otros ya te están midiendo el terreno, pueden confundirse con rendición. El siguiente golpe llegó 2 semanas después. Álvaro me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba demasiado amable. Mamá, el sábado podríamos ir a ver una cosa. ¿Qué cosa? Un apartamento precioso, pequeñito, muy cómodo, con ascensor, luz natural y al lado de una farmacia. No respondí enseguida. Me apoyé en la encimera de la cocina y miré por la ventana del patio. Un gorrión estaba picoteando tierra entre 2 macetas. Todo se veía en su sitio, menos la voz de mi hijo en mi oído. No busco apartamento, le dije. Se rió un poco. No, ya sé. Solo digo que podrías verlo. Por curiosidad. No tengo curiosidad. Mamá, no te pongas así. Esa frase me hizo apretar los dedos contra el teléfono. Así como, defensiva. Solo queremos lo mejor para ti. Ahí estaba otra vez. Lo mejor para ti. A las personas que de verdad quieren lo mejor para ti, no les hace falta repetirlo tanto. Lo mejor para mí es seguir viviendo donde estoy. Su tono cambió apenas 1 grado, lo justo para que yo notara el cansancio. No un cansancio sincero, el cansancio del hombre al que le molesta que la pieza que pensaba mover sola no se deje desplazar tan rápido. No puedes quedarte aquí para siempre, mamá. Llevo aquí más años de los que llevas tú, creyéndote dueño de mis decisiones. Se hizo un silencio. Luego él soltó una exhalación breve. No sé por qué lo conviertes todo en un ataque. Yo sí lo sabía. Porque el que empieza atacando siempre prefiere describir la defensa ajena como exageración. Colgué poco después, no de mala manera, pero sí sin dulzura. Y esa noche vinieron, los 2, sin avisar. Eso ya me dijo mucho antes de que yo abriera la puerta, porque cuando alguien llega a la casa de una anciana sin avisar, a la hora de la cena, con expresión seria y falsa calma, no viene a ver cómo está, viene a probar una presión distinta. Abrí. Álvaro entró primero, Rebeca detrás. Ella llevaba una caja de pasteles que dejó sobre la mesa de la cocina como si aquello pudiera endulzar lo que traían preparado. Nos preocupó la llamada, dijo Álvaro. Qué curioso, respondí. A mí me preocupó más la propuesta. Rebeca se sentó sin que yo se lo pidiera. Otro detalle, yo seguí de pie. A cierta edad, aprendes que quien se sienta primero en una conversación incómoda suele creer que ya tiene una posición ganada. Álvaro intentó ir por el camino suave. Mamá, escucha. No se trata de echarte de ninguna parte. No sé si fue más insultante la mentira o la velocidad con que la soltó. Menos mal, dije, porque habría sido una falta de educación intentarlo en mi propia cocina. Rebeca intervino. Carmen, nadie está diciendo eso. Solo pensamos que tu calidad de vida mejoraría en un lugar más práctico. Aquí todo depende de ti. La casa, el patio, las escaleras, las averías. Y sin embargo, he sobrevivido hasta hoy. No se trata de sobrevivir, replicó ella. Se trata de vivir mejor. Entonces aplicaos el consejo a vosotros. La miré al decirlo, fijo, sin alzar la voz, y vi con claridad cómo se le endurecía un segundo la expresión antes de volver a componerla. Álvaro se pasó una mano por la cara. Mamá, por favor, ¿podemos hablar como adultos?
Me habría reído si no me hubiera dolido tanto. Llevamos semanas intentándolo, dije. El problema es que vosotros queréis hablar de mi casa como si yo ya no viviera dentro. Ninguno respondió. Eso también me dolió, porque cuando una suelta una frase así y nadie la contradice, es que ha tocado exactamente la verdad. Álvaro lo intentó de nuevo. No puedes negar que esta casa supone una responsabilidad enorme. Es mi responsabilidad. Por ahora. Se me quedó grabado. No hizo falta que nadie subrayara nada más. Rebeca, quizá al ver que Álvaro estaba aflojando, decidió avanzar un poco más. Carmen, sé que te cuesta imaginar un cambio así. Es normal. Llevas muchos años aquí. Pero a veces la gente mayor se aferra a espacios que ya no necesita, y eso no siempre es sano. La palabra no fue mayor, fue gente mayor. En plural, como categoría, como grupo, como si yo ya hubiera dejado de ser Carmen para convertirme en un caso. Y a veces respondí, la gente más joven se acostumbra demasiado rápido a desear lo que todavía no es suyo. Aquello sí hizo daño a los dos. Lo vi en el modo en que Álvaro apartó la vista y en cómo Rebeca cruzó las piernas con fuerza. Por primera vez en toda la conversación, el barniz de elegancia empezó a agrietarse. No seas injusta, dijo Álvaro. ¿Injusta? Apoyé ambas manos en la mesa y me incliné apenas un poco hacia ellos. Injusto es entrar con mi llave en mi casa mientras no estoy y hablar de moverme como si yo fuera un problema logístico. Álvaro se quedó pálido. Rebeca tardó medio segundo en reaccionar. ¿No sabes lo que escuchaste? ¿Escuché exactamente lo que necesitaba? Nadie habló. De la cocina llegaba el olor de la sopa que había dejado al fuego bajo. En cualquier otra casa habría sido un olor cálido. En aquella cocina, en aquel momento, parecía un recordatorio cruel de todo lo doméstico que estaba siendo pisoteados con modales. Álvaro fue pues el primero en romper el silencio. No lo dijimos con mala intención. Esa frase me dio más frío que rabia. Porque no lo dijimos con mala intención, es exactamente lo que dice la gente cuando sí había mala intención, pero aún no quieren admitirla ni delante de sí mismos. Entonces, decidme con qué intención se habla de sacar a una mujer de su casa antes de preguntarle qué quiere hacer con su vida. Rebeca dio un suspiro largo, como si yo la estuviera agotando. Ese gesto fue casi peor que todo lo demás. No la compasión, no la pena. El cansancio, la impaciencia de quien siente que el obstáculo debería colaborar. Nadie quiere sacarte a la fuerza, dijo por fin. Pero sería bueno que entendieras que no puedes imponer tu terquedad a los demás. A los demás. Me costó un segundo comprender lo obsceno de esa frase. Mi terquedad, en mi casa, impuesta a los demás. Perdona, dije muy despacio. ¿A quién exactamente le estoy imponiendo vivir aquí? Rebeca me sostuvo la mirada. A tu hijo, por ejemplo. Eso sí fue nuevo. Álvaro se giró hacia ella enseguida, casi incómodo, pero ya era tarde. La frase estaba fuera, desnuda, sin maquillaje, como una rata saliendo a la luz. Explícate, le dije. Ella se echó el pelo detrás de la oreja. Álvaro vive pendiente de ti, de si estás bien, de si te pasa algo, de si la casa se cae a trozos, de si un día hay una urgencia. No exageres, murmuró Álvaro, pero ella siguió. Tiene una responsabilidad contigo que no puede cargar para siempre. Aquello me dejó mirando a mi hijo de una forma que no sé si él soportó bien, porque en ese instante ya no estaba viendo a la nuera fría y calculadora. Estaba viendo
al hijo que la dejaba hablar así en su presencia, al hijo que permitía que su madre fuera descrita como un peso administrativo, al hijo que, en lugar de pararla, agachaba los ojos. ¿Eso piensas?, le pregunté. Álvaro se frotó las manos. No contestó, y a veces una vida entera cabe dentro de un silencio. La sopa empezó a hervir demasiado fuerte. Me aparté, bajé el fuego y volví despacio. No porque la conversación pudiera esperar, porque yo necesitaba un segundo para sostenerme. Al regresar me encontré a Rebeca, mirando hacia el pasillo, hacia las habitaciones, hacia el fondo de la casa, como si ya la estuviera recorriendo mentalmente sin mí. Aquella imagen me terminó de abrir los ojos del todo. «Ya basta», dije. Los dos me miraron. «No voy a ver apartamentos. No voy a discutir mi salida de esta casa. Y no voy a volver a tolerar que habléis de mí como si yo ya no pudiera decidir por mí misma». Álvaro levantó las manos con gesto conciliador. «Mamá, nadie está diciendo que no puedas decidir. Lo estáis diciendo todo el tiempo, solo que con palabras más limpias». Rebeca se puso en pie. «Estás dramatizando». Negué despacio con la cabeza. «No, estoy entendiendo». Y aquella frase, por alguna razón, les molestó más que cualquier otra, porque mientras una persona está confundida, pueden seguir empujando, pero cuando entiendes, aunque aún no actúes, el terreno ya empiezas a moverse bajo sus pies. Álvaro intentó cerrar la noche con falsa calma. «Volveremos a hablar cuando estés más tranquila». «No. Volveremos a hablar cuando tú decidas si eres mi hijo o el portavoz de tu mujer dentro de mi casa». Se quedó inmóvil. Rebeca cogió su bolso. No se despidió. Álvaro, sí, pero de esa forma hueca en que se despiden quienes todavía quieren fingir que la puerta no se les está cerrando en la cara por algo que ellos mismos han provocado. Cuando salieron, no corrí a llorar, no me derrumbé, no llamé a nadie. Me quedé sola en la cocina, con la sopa aún caliente, la caja de pasteles cerrada sobre la mesa y una sensación muy concreta apretándome el pecho. Ya no estaban tanteando, ya habían empezado a empujar de verdad. Esa noche me senté con mi libreta, apunté la fecha, resumí la conversación casi palabra por palabra y escribí una frase al final de la página. «No quieren que me vaya algún día. Quieren empezar a hacerme sitio fuera desde ahora». Al terminar de escribirla, levanté la vista y miré la foto de Julián que tengo en el aparador del comedor. Llevaba rato queriendo decir algo en voz alta, pero no sabía exactamente qué. Al final salió solo una frase, una sola. «Ya han empezado». Y lo peor fue que en el fondo ya sabía que aquello solo era el principio, porque si mi hijo y mi nuera ya se sentían con derecho a hablar así en mi cocina, a entrar con mi llave, a planear apartamentos a mis espaldas y a tratar mi permanencia en la casa como un obstáculo, entonces la pregunta ya no era si iban a intentarlo de nuevo. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué estaban dispuestos a hacer cuando vieran que yo no pensaba marcharme por las buenas? A la mañana siguiente me levanté a la misma hora de siempre. Abrí las contraventanas, puse agua a hervir, regué las macetas, barrí el patio. Hice exactamente lo mismo que cualquier otro día. No porque no me afectara lo que había pasado la noche anterior. Me afectaba, y mucho. Pero cuando una mujer descubre que los demás empiezan a moverse a su alrededor, como si ya no contara del todo, lo peor que puede hacer es regalarles el espectáculo de su derrumbe. Yo no iba a darles eso. Así que desayuné en silencio
Me senté con mi libreta y volví a leer lo que había escrito la noche anterior. No quieren que me vaya algún día. Quieren empezar a hacerme sitio fuera desde ahora. Lo releí 2 veces y después añadí otra frase debajo. Si tienen prisa es porque creen que aún pueden hacerlo sin que yo reaccione. Aquello me dio una especie de serenidad fría, una serenidad rara, de las que no nacen de la paz, sino de la certeza, porque hasta entonces aún había una parte de mí que se debatía entre el dolor y la incredulidad. Pero desde aquella conversación en la cocina ya no tenía dudas sobre la dirección del golpe. Mi hijo y mi nuera querían sacarme de mi casa, no como una posibilidad futura, no como una idea vaga, lo querían de verdad y ya habían empezado a preparar el terreno. A media mañana sonó el teléfono. Era mi hermana Julia. Eso, por sí solo, no habría significado nada raro. Hablábamos de vez en cuando, pero la forma en que empezó la conversación sí me hizo entender enseguida que no llamaba solo por hablar. «Carmen, ¿estás bien?» «Sí». «¿Seguro?» «Sí». Hubo una pausa, pequeña, molesta. Te lo digo porque Álvaro estuvo ayer con nosotros y nos comentó que te nota muy tensa últimamente. Me quedé mirando la mesa del comedor. No sorprendida, confirmada. ¿Tensa con qué?, pregunté. Bueno, ya sabes, con la casa, con todo. Dice que cada vez te cuesta más aceptar ayuda. ¿Aceptarla? Ahí estaba de nuevo esa palabra. Siempre ayuda. Nunca presión, nunca interés, nunca maniobra. No me cuesta aceptar ayuda, respondí. Me cuesta aceptar que quieran decidir por mí sin pedírmelo. Julia tardó en contestar. No porque no me hubiera oído, porque estaba recolocando mentalmente lo que le habían contado. Él dijo que solo le preocupa que esté sola en una casa tan grande. Sonreí sin alegría. ¡Qué bonito! Antes le preocupaba poco, ahora parece que le quitas el sueño. Julia no era tonta, no siempre veía las cosas rápidas, pero cuando empezaba a oler algo turbio, se le notaba en el tono. ¿Ha pasado algo, Carmen? Tuve la tentación de contárselo todo en ese instante. Todo. La conversación que escuché, la noche en la cocina, lo del apartamento, la forma en que Rebeca ya recorría con la mirada las habitaciones, como si calculara dónde pondría sus muebles. Pero no lo hice. Todavía no. Porque si algo había entendido, ya era que ellos se estaban moviendo por delante de mí, sembrando versión, colocando relato, construyendo la imagen de una mujer mayor que se resiste por pura tosudez a lo que más le conviene. Y si yo hablaba demasiado pronto, con la emoción por delante, corría el riesgo de parecer exactamente lo que ellos querían describir. Así que le respondí lo justo. Ha pasado que algunos empiezan a confundir preocuparse por mí con administrar mi vida. Julia no dijo nada durante unos segundos. Después soltó un suspiro. Ten cuidado. Solo eso, ten cuidado. Lo curioso de esa frase es que cuando te la dice alguien que de verdad sospecha algo, pesa más que cualquier consejo largo. Colgué y me quedé un rato sentada, no por miedo, por rabia, porque aquello significaba que Álvaro ya había empezado a hablar, no de una manera abierta, no diciendo quiero echar a mi madre de su casa. Eso sería demasiado obsceno incluso para él. No. Lo hacía con ese lenguaje tibio de los cobardes. Preocupación, tensión, ayuda, casa demasiado grande, aceptación difícil. Y con cada una de esas frases iba colocando una idea. Yo, Carmen, la mujer mayor, que ya no entiende lo que más le conviene. Aquel mismo mediodía pasó algo todavía peor.
peor porque fue más pequeño, y a veces lo pequeño da más miedo. Yo había salido a tender unas sábanas al patio cuando escuché a dos vecinas hablar en la calle. No es que estuvieran gritándolo, es que el patio da justo al muro lateral y cuando la ventana de la cocina está abierta, se oyen algunas cosas. Pobrecilla, dicen que el hijo o está intentando convencerla para que se vaya a un sitio más cómodo. Normal, mujer, con esa edad y en una casa tan grande, no escuché más. No porque se callaran, porque cerré la ventana, despacio, con mucha calma, pero por dentro algo se me endureció de golpe. Ya no era solo la familia, ya no eran solo llamadas preocupadas. La historia había empezado a salir de casa, y eso cambiaba mucho las cosas, porque una vez que un relato de ese tipo empieza a circular, se vuelve peligrosamente cómodo para todos. La gente no ve una traición, ve una situación práctica, una mujer mayor sola, un hijo atento, una nuera organizada, una mudanza conveniente, y precisamente por eso son tan sucias estas maniobras, porque se construyen con frases que, fuera de contexto, parecen razonables. Aquella tarde no esperé. Cogí mi bolso, cerré la casa y salí. No fui al banco, no fui a casa de nadie. Fui a ver a una persona con la que llevaba demasiado tiempo pensando hablar y a la que, por una mezcla de orgullo y tristeza, aún no había ido a buscar. Don Ernesto, el notario que había llevado varios asuntos de Julián años atrás. No era amigo, no era íntimo, pero era un hombre serio, meticuloso y sobre todo tenía una cualidad rarísima. Escuchaba a las personas mayores como si siguieran siendo adultas completas. Eso ya lo convertía en alguien más útil que mucha familia. No entré en detalles escandalosos. No le lloré. No le pedí soluciones mágicas. Le hice una sola pregunta. ¿Qué puede hacer una mujer si sospecha que sus hijos quieren moverla de su casa con la excusa de protegerla? Don Ernesto no respondió enseguida. Me observó muy quieto. Después me pidió que me sentara. Y durante casi una hora me explicó cosas que no quiero adelantar demasiado aquí, pero sí diré una. Salí de allí sabiendo que, por mucho que Álvaro y Rebeca se imaginaran ya repartiendo habitaciones, todavía había más de una puerta que no podían abrir con su simple deseo. Y también salí con otra cosa, una decisión. No moverme rápido, moverme bien. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Álvaro en la puerta, apoyado en su coche, esperándome. Me bastó verlo para entender que había algo ensayado en aquello. Los brazos cruzados, la expresión seria, la falsa calma del hombre que ha decidido que hoy viene a arreglar las cosas, pero en realidad viene a marcar territorio. Mamá, Álvaro. No me acerqué a besarlo. Él tampoco lo intentó. Eso también dice mucho. ¿Dónde estabas?, preguntó. La pregunta me hizo casi sonreír. No sabía que tuviera que darte parte. Se pasó la lengua por los labios, nervioso. No te lo digo por eso, solo me preocupé. Qué curioso, cada día te preocupas más. Abrí el bolso buscando las llaves. No porque quisiera entrar ya, porque me gusta hacer sentir a ciertas personas que no son el centro de mis movimientos. Quiero que hablemos, dijo. Ya hablamos bastante ayer. Ayer discutimos. No, vosotros intentasteis empujar. Yo contesté. Apretó la mandíbula. Álvaro nunca había soportado bien que le hablara sin rodeos. De niño se enfadaba. De adulto se incomoda, porque la franqueza deja muy poco espacio para la cobardía bien vestida. Mamá, de verdad, esto no puede seguir así.
No abrí todavía. Me giré hacia él despacio, así como, con esta tensión, con este malestar, con este enfrentamiento constante. Me costó no reírme, porque hay algo casi admirable en la capacidad que tienen algunas personas para crear un incendio y luego quejarse del humo. Entonces deja de provocarlo. Él negó con la cabeza. No quiero pelear contigo, solo quiero que pienses con calma en lo que te estamos diciendo. Ya lo he pensado. No lo suficiente. Aquella frase me atravesó como un alfiler, no por fuerte, por reveladora, porque cuando un hijo le dice a su madre que no ha pensado lo suficiente una decisión sobre su propia vida, lo que en realidad está diciendo es: no has llegado todavía a la conclusión que me conviene. He pensado lo bastante como para saber que no voy a ir a ver ningún apartamento. Se quedó quieto, mirándome, y entonces soltó algo que llevaba tiempo rumiando. No puedes quedarte en esta casa toda la vida. Qué curioso. Otra vez esa frase, la misma idea, con distinto tono, como si repitiéndola suficientes veces pudiera convertirla en una ley natural. Sí puedo, le respondí. No. Sí, mamá. Álvaro, esta conversación no va a terminar como tú quieres por mucho que vuelvas a empezar las frases con ese tono. Eso lo descolocó, porque había venido preparado para convencerme, no para encontrarse con una mujer que lo veía venir antes de que abriera la boca. Entonces eligió otro camino. La culpa. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes? ¿Y si una noche te encuentras mal? ¿Y si no llegas al teléfono? Lo dijo deprisa, casi con rabia, como si enumerar desgracias pudiera sustituir una razón. Entonces llamaré a urgencias, le dije. No seas imposible. No soy imposible. Soy dueña de esta casa y todavía sé usar un teléfono. Álvaro dio un paso hacia mí. No agresivo, pero sí demasiado. ¿No entiendes que esto también nos afecta a nosotros? Ahí estaba, por fin, la verdad asomando sin maquillaje. Ya lo sé, le respondí. Eso es precisamente lo que me inquieta. Se quedó mudo un segundo, lo bastante, porque él esperaba otra cosa. Esperaba que yo me justificara, que me defendiera, que me emocionara. Lo que encontró fue una frase limpia que le dejó el ego expuesto en mitad de la calle. No quería decir eso, murmuró. Sí querías. Y entonces apareció Rebeca. Yo no la había visto llegar. Venía andando desde la esquina, con bolso al hombro y paso firme, como quien ya sabe que esa conversación no es entre madre e hijo, sino una operación conjunta que no piensa dejar en manos de un hombre demasiado blando. Menos mal que todavía no habías entrado, dijo al llegar. Así hablamos los tres y nos ahorramos más malentendidos. Los tres. Otra vez esa forma de invadir con lenguaje doméstico lo que en realidad era una emboscada. Abrí la puerta por fin. Entré, pero no la cerré. Me quedé en el marco, mirándolos. Yo no he invitado a nadie a pasar. Rebeca sonrió. Carmen, no hace falta ponerse teatral. ¿Teatral? La palabra me dio un asco profundo. Porque eso hacen siempre quienes quieren minimizar tu defensa, llamarla exageración. Pues tú no hace falta que me hables como si llevaras meses ensayando esta escena. El golpe fue limpio. Se le borró la sonrisa un segundo. Álvaro levantó una mano. ¿Ya está bien? No, todavía no, dije. Lo que está bien es entrar en mi casa cuando yo quiero, no cuando vosotros decidís que toca presionarme otra vez. Rebeca lo intentó por la vía fría. No estamos presionándote. Estamos intentando resolver una situación que tú te empeñas en ignorar. ¿Qué situación? La de una mujer mayor
sola en una vivienda demasiado grande, poco práctica y costosa de mantener. Lo dijo casi de memoria, como si llevara días repitiéndoselo a ella misma hasta creerlo del todo. «¡Qué precisión tan admirable!», contesté. «Parece un anuncio de inmobiliaria. ¿No les gustó?». «Nada, porque a veces basta una frase para desnudar el interés verdadero de una persona». Rebeca entornó los ojos, Álvaro respiró hondo y entonces él soltó la primera frase que sonó menos a hijo y más a extraño. «Tarde o temprano habrá que tomar una decisión. Habrá. No tendrás. No querrás. Habrá. Como si mi casa y mi vida fueran una junta pendiente. La decisión ya está tomada», le dije. «Yo me quedo aquí». Rebeca cruzó los brazos. «No puedes ser tan egoísta». Aquella palabra sí me encendió algo dentro, no por inesperada, por indecente. «¿Egoísta?», repetí muy despacio. «Sí, porque no estás pensando en nadie más». La miré. Fijo. Eso tiene gracia viniendo de la mujer que ya mide mis habitaciones con los ojos. Álvaro se giró enseguida hacia ella, y ahí, justo ahí, pasó algo pequeño, pero importante. Vi el miedo, no en Rebeca, en él, ese miedo del hombre que comprende de pronto que la persona a la que lleva tiempo tratando, como si no viera nada, en realidad lo ha visto todo, y que quizá lleva demasiado tiempo viéndolo. No siguieron insistiendo esa noche, pero no porque les faltaran ganas, porque entendieron que en ese momento apretar más podía ser contraproducente. Se fueron, no del todo derrotados, no aún, pero sí menos seguros, y eso me dio una certeza incómoda. Cuando las personas soberbias retroceden un paso, rara vez es porque se hayan rendido. Suelen retroceder para buscar una palanca mejor. Los siguientes días fueron raros, demasiado tranquilos, ni llamadas largas, ni visitas sorpresa, ni propuestas de apartamentos, nada. Ese silencio me puso más alerta que todas sus frases, porque el problema con la gente como Rebeca es que, cuando calla, no descansa. Calcula. A la semana siguiente empecé a notar cambios fuera de casa. Pequeños comentarios, preguntas que antes nadie me hacía. La farmacéutica, con mucha amabilidad, me dijo un día: «Menos mal que tu hijo se preocupa tanto por ti». Yo le pregunté por qué lo decía. Ella respondió: «Nada, mujer. Me comentó que anda pendiente de ti, porque últimamente te cuesta más ocuparte sola de ciertas cosas». Noté el frío subirme por la espalda. No lo corregí allí. Compré lo mío y me fui. 2 días después, una vecina del final de la calle me preguntó si era verdad que estaba pensando en irme a un sitio más manejable. Eso ya no era casualidad, eso ya era relato. Y un relato repetido, si no se corta a tiempo, empieza a convertirse en ambiente. Álvaro y Rebeca no estaban solo intentando convencerme, estaban preparando a otros para que, cuando llegara el momento, les pareciera lógico. Lógico. Esa palabra me obsesionó durante un tiempo, porque lo terrible de algunas traiciones no es solo lo que hacen, es lo razonables que consiguen que parezcan por fuera. Aquel domingo hubo comida en casa de mi cuñada Elisa. No tenía ganas de ir, pero fui, precisamente por eso, porque entendí que, si yo empezaba a ausentarme de reuniones, si me encerraba, si me volvía esquiva, les estaría regalando el personaje que querían construir, la mujer mayor aislada, incómoda, alterada, difícil. Así que fui. Me vestí bien, me peiné despacio, llevé una tarta de manzana y entré sonriendo. Álvaro y Rebeca ya estaban allí. Ella fue la primera en levantarse a besarme, con esa energía falsa de quien necesita dejar claro
delante de todos que el vínculo sigue siendo impecable. Carmen, qué bien te veo. Gracias, yo también me veo bien. Solo duró un segundo, pero su sonrisa se tensó. Durante la comida, todo fue normal en apariencia, demasiado normal. Eso también es sospechoso. Álvaro servía vino. Rebeca hablaba de una reforma en su cocina. Mi cuñada preguntaba por dolores de espalda. Yo asentía, respondía y observaba, siempre observando, hasta que llegó el momento, porque siempre llega. Elisa comentó que estaba pensando en poner un ascensor pequeño en su edificio, porque las escaleras empezaban a cansarla. Y Rebeca soltó, mirando su plato como quien no quiere la cosa. Al final todos tenemos que aceptar cuando una casa deja de ser adecuada para la etapa en la que estamos. Nadie respondió al principio, pero yo sí vi cómo varias miradas se desviaban un segundo hacia mí. Solo un segundo, el suficiente. Aquello ya estaba sembrado. Y entonces Álvaro añadió: lo importante es no esperar a que pase algo para tomar decisiones sensatas. ¿Sensatas? Más lenguaje de despacho. Más lenguaje de hijo que necesita sonar responsable para no sentirse miserable. Apoyé los cubiertos. Qué bien hablas últimamente de las casas ajenas. Elisa se removió incómoda. Rebeca sonrió, falsa. Ay, Carmen, no todo gira en torno a ti. La miré. Entonces, deja de usar cada comida familiar para ensayar cómo sacar a una mujer de la suya. Se hizo un silencio tan grande que hasta se escuchó el reloj del pasillo. Álvaro se puso pálido. Elisa me miró a mí, luego a ellos. Y por primera vez vi algo distinto en una cara que no era la mía. Duda. La duda de quien empieza a preguntarse si la historia que le han contado quizá no encaja del todo con la amabilidad excesiva de quienes la cuentan. Rebeca intentó recomponerse. ¿Eso es absurdo? No. Absurdo es repetir durante semanas que una casa le viene grande a su dueña y esperar que nadie note el interés. Álvaro intervino enseguida. Mamá, basta. No, basta tú. Porque una cosa es que yo calle por educación. Otra muy distinta es que crea que no sé lo que estáis haciendo. Nadie comió durante un rato. Elisa intentó cambiar de tema, pero ya era tarde. La mesa había cambiado de temperatura. Y eso fue útil, muy útil, porque una mentira puede avanzar mucho mientras nadie la contradiga en voz alta delante de testigos. Aquel fue el primer momento en que Álvaro y Rebeca dejaron de sentirse completamente cómodos usando a la familia como escenografía. Pero también fue el instante en que comprendí otra cosa. Ya no iban a ir por el camino suave. La misma noche de esa comida, al llegar a casa, encontré algo que no esperaba. Un sobre blanco bajo la puerta, sin sello, sin nombre. Dentro había una tarjeta de una agencia inmobiliaria del pueblo. Solo la tarjeta. Nada escrito. Nada más. La miré varias veces. Por delante, por detrás, vacía. Y sin embargo, me dijo muchísimo. Porque no sé si la dejaron para asustarme, para insinuar, para advertir, o porque alguien quiso hacerme llegar una pista sin mancharse demasiado las manos. Pero lo cierto es que, al tener esa tarjeta entre los dedos, sentí por primera vez una certeza completamente distinta y mucho peor que todas las anteriores. No estaban imaginando mi salida, ya estaban haciendo consultas. A la mañana siguiente, no llamé a Álvaro, no llamé a Rebeca. No fui a buscar respuestas donde solo iba a encontrar mentiras más pulidas. Hice algo mejor. Guardé la tarjeta dentro de la libreta, apunté la fecha y salí de casa. Aquella mañana caminé más deprisa de lo habitual. No porque estuviera asustada,
porque ya empezaba a ver el dibujo entero, y cuando una empieza a ver el dibujo entero, deja de perder tiempo discutiendo cada trazo. A mediodía, de regreso, vi un coche aparcado frente a mi casa. No era el de Álvaro, no era el de ningún vecino. Un coche gris, limpio, demasiado limpio. Dentro había un hombre de unos 50 años mirando algo en una carpeta. Al verme, levantó la vista. Luego miró la fachada. Después sonrió. Una sonrisa profesional, fría. Se bajó del coche. «Buenos días», dijo. «¿Es usted la propietaria?» No respondí enseguida. Miré la carpeta, luego la fachada de mi casa, luego a él. Y en ese instante, con el sol dándome en la cara y las llaves aún en la mano, entendí que la siguiente fase ya había empezado, porque aquel hombre no estaba allí por casualidad. Y la pregunta ya no era qué querían hacer conmigo. La pregunta era mucho más peligrosa. ¿Hasta dónde habían llegado ya a mis espaldas antes de que yo los detuviera? No respondí enseguida. A mi edad, una aprende que el silencio bien colocado obliga a otros a mostrarse antes de tiempo. El hombre seguía sonriendo, carpeta en mano, con esa educación de escaparate que usan algunos profesionales cuando todavía no saben si están ante una clienta, un obstáculo o un problema. «Le he preguntado si es usted la propietaria», repitió, «y yo sigo decidiendo cuándo contesto». La sonrisa no desapareció del todo, pero se afinó. «Disculpe, mi nombre es Ramiro Vélez. Trabajo para una agencia inmobiliaria de la zona. Estoy visitando una propiedad cercana y me habían comentado que esta vivienda podría entrar pronto en movimiento. Entrar pronto en movimiento. Qué forma tan repugnante de llamar a sacar a una mujer de su casa. Le han comentado mal». Él ladeó la cabeza, fingiendo sorpresa. «Ah, entonces quizá ha habido un error». No apartaba la vista de la fachada, ni de las ventanas, ni del tejado, ni del patio lateral que apenas se adivinaba desde la calle. No miraba una casa, miraba una operación. «Y un error grande», le dije. «Lo lamento. Ya sabe cómo son estas cosas. A veces los familiares exploran opciones antes de que la propietaria quiera implicarse directamente. Familiares, ahí estaba. Ya no era una sospecha, ya no era una insinuación, ya no era la tarjeta anónima bajo mi puerta. Mi hijo y mi nuera ya habían empezado a mover gente de fuera. Me acerqué un paso, no mucho, lo justo. Escúcheme bien, nadie tiene permiso para explorar nada sobre esta casa salvo yo. Y le conviene recordar esta conversación. Por primera vez dejó de sonreír del todo. Solo un momento. Por supuesto, yo solo hoy. No, usted no solo. Usted ha venido hasta mi puerta con una carpeta, porque alguien le hizo creer que esta casa estaba disponible, pues no lo está, ni para venderse, ni para tasarse, ni para soñar con ella. El hombre carraspeó. No parecía asustado, pero sí molesto por haber calculado mal el terreno. Entiendo. En ese caso, no le robo más tiempo. Ya me lo ha robado bastante. Se metió en el coche y arrancó, no rápido, con esa lentitud ofendida del hombre que todavía quiere salvar la imagen profesional, aunque lo hayan pillado asomándose donde no debía. Yo esperé a que doblara la esquina. Luego abrí la puerta y entré en casa sin mirar atrás. No me temblaban las manos. Eso fue casi lo primero que comprobé, porque una cosa es sentir indignación y otra muy distinta, dejar que la indignación te vuelva torpe. Yo no podía permitirme estar torpe. Ni un solo paso, ni una sola frase, ni un solo papel. Esa misma tarde saqué la libreta y apunté todo, hora exacta, nombre completo. Agencia,
Frase textual. La vivienda podría entrar pronto en movimiento. Subrayé la palabra familiares 2 veces. Luego me quedé mirando la página un buen rato. No por falta de ideas, por el peso de la confirmación. Ya habían llegado demasiado lejos, y cuando la gente llega demasiado lejos, sin que nadie los frene, suele convencerse de que puede llegar aún más. A las 6:20 sonó el móvil. Era Álvaro. Lo dejé sonar 1 vez, 2, 3. Contesté a la 4. Sí. Mamá, ¿ha ido alguien a casa? No pude evitar una sonrisa seca. Ni siquiera había esperado a inventarse una excusa mejor. ¡Qué pregunta tan curiosa! Contesta. Aquello sí era nuevo. No el interés, el tono, la orden. Me senté en la silla del comedor muy despacio. Sí. ¿Ha ido alguien? Silencio. Breve. Apretado. ¿Qué te ha dicho? Lo suficiente. Su respiración se volvió más audible. Mamá, antes de que saques conclusiones, Álvaro, un desconocido ha venido a mi puerta preguntando por la propietaria de mi casa porque alguien le ha hecho creer que esta vivienda podría entrar pronto en movimiento. ¿Qué conclusión exacta te gustaría que no sacara? No respondió enseguida, y ese silencio suyo me dijo más que cualquier explicación. No era una visita seria, dijo al fin. Solo una consulta. ¿De quién? ¿No lo entiendes? Tú responde. Era una posibilidad. Otra palabra sucia. Posibilidad, consulta, movimiento. Todo envuelto, para no decir lo único verdadero. Querían ver hasta qué punto podían empezar a mover la casa sin haber conseguido moverme a mí. ¿Sin decírmelo? Pregunté. Íbamos a decírtelo. Reí. No muy fuerte. Lo suficiente. Sí, claro. Igual que ibais a decirme lo de la llave, lo de los apartamentos y lo de hablar de mí por detrás. No hables así. Hablaré exactamente así mientras sigáis entrando en mi vida como si fuera una operación. La voz de Álvaro cambió entonces. No se volvió agresiva, se volvió cansada, pero de ese cansancio egoísta del que siente que la persona que se defiende está haciendo todo mucho más incómodo de lo que debería. Mamá, estás exagerando. Cerré los ojos un instante. Siempre llega esa palabra. Siempre la dice quien te empuja, nunca quien recibe el golpe. No, vosotros os estáis precipitando. Aquello lo descolocó. Lo noté enseguida, porque no esperaba esa frase. Esperaba enfado. Esperaba reproches. Esperaba dolor. No esperaba que yo ya estuviera pensando más allá del susto y empezando a mirar su prisa. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó. Quiero decir que la gente no manda inmobiliarias a una casa por simple curiosidad. La gente hace eso cuando ya se cree medio dentro. Colgó. No se despidió. No negó nada. No intentó arreglarlo. Simplemente colgó. Y ese clic seco en mi oído me confirmó algo que llevaba días oliendo. Álvaro ya no estaba actuando como un hijo que aún duda. Estaba actuando como alguien al que se le está cayendo encima un plan y necesita que las piezas no se muevan. A la mañana siguiente vino Rebeca. Sola, sin avisar. Iba impecable, como siempre, pero con una rigidez en la cara que ni el maquillaje conseguía suavizar. Llevaba un bolso grande y una carpeta crema bajo el brazo. Otra carpeta. Yo ya empezaba a creer que a cierta clase de gente la ambición se le nota primero en el cartón. Abrí la puerta, pero no la dejé pasar. Carmen, tenemos que hablar. No, parpadeó. No estaba acostumbrada a que una mujer mayor le negara las cosas a la primera. No vengo a discutir. Entonces menos razón para abrirte. Intentó sonreír. No le salió bien. Álvaro me ha dicho que ayer hubo un malentendido con una persona de una agencia.
¿Malentendido? Sí, se pidió una valoración orientativa, nada más. Valoración orientativa. Qué bien elegían siempre las palabras para que el veneno pareciera vitamina. De mi casa, de una propiedad familiar. Ahí fue donde sentí algo muy preciso. No rabia. Eso ya lo traía encima. Sentí claridad, porque esa frase de Rebeca, dicha sin darse cuenta, acababa de revelar lo que de verdad pensaba. No mi casa, una propiedad familiar, como si mi mera presencia allí ya fuera una especie de retraso administrativo en el destino lógico de los metros cuadrados. La miré con una calma que debió de inquietarla bastante, porque apretó el bolso con más fuerza. No, le dije, esta no es una propiedad familiar. Esta es mi casa, y mientras yo viva aquí, tú no vuelves a nombrarla de otra manera. Se le endureció la cara. Por fin, sin barniz, sin modales finos, sin el teatro de no era correcta. Tampoco puedes actuar como si fueras eterna. La frase salió sola, sin filtro, sin elegancia. Y precisamente por eso fue tan reveladora. Porque durante un segundo dejó de hablar la mujer calculadora y habló el deseo real. No yo, mi caducidad, mi edad, mi desaparición futura convertida en argumento. Y tú tampoco, le respondí. No se esperaba aquello. Lo vi. Quería empujar. No un espejo. No alguien que le devolviera el mismo desprecio con una frase limpia. Respiró hondo. Luego volvió a colocarse la máscara. Carmen, lo que intento decir es que deberías ser más sensata. Álvaro está sobrepasado. La situación de esta casa no puede mantenerse indefinidamente. Hay gastos, impuestos, mantenimiento. Los pago yo. Por ahora, otra vez, siempre esa amenaza pequeña, ese futuro insinuado, ese por ahora que sonaba cada vez más a hasta que dejemos de permitirlo. Te equivocas si crees que esa frase me asusta, dije. No intento asustarte, intento evitar un problema mayor. No, intentas adelantarte a algo que no te corresponde. Se hizo un silencio feo, de esos en los que dos mujeres ya no están discutiendo sobre lo mismo. Una está defendiendo un hogar, la otra está defendiendo un acceso. Rebeca bajó un poco la voz, más suave, más peligrosa. Mira, Carmen, voy a hablarte claro. Nadie quiere hacerte daño, pero Álvaro tiene derecho a pensar también en su futuro. Ahí estaba, el derecho, siempre el derecho, nunca el amor, nunca la lealtad, nunca la vergüenza. Que piense en el suyo, respondí, pero lejos del mío. Sus ojos se afilaron. No puedes esperar que él renuncie a todo por sostener una situación insostenible. Qué curioso. No sabía que vivir en mi casa, pagándola yo, se llamara hacer que mi hijo renuncie a todo. No seas ingenua. Aquella palabra me hizo abrir más la puerta, no para dejarla entrar, para verla mejor. Ten mucho cuidado con cómo me hablas. No retrocedió. Eso también fue importante, porque la gente como Rebeca solo pierde el respeto del todo cuando cree que la otra parte ya está demasiado arrinconada para responder. Yo te hablo como alguien que sí ve lo que viene, dijo. Tú, en cambio, sigues aferrada a una idea romántica de esta casa. Idea romántica. La cocina de mis mañanas, el pasillo donde crié a mi hijo, la habitación en la que velé a Julián, el patio que he barrido 10.000 veces. Todo eso reducido en su boca a una idea romántica. Noté cómo se me tensaba la mandíbula, pero no iba a regalarle ni una sola lágrima. No a ella, nunca a ella. ¿Ya has terminado?, pregunté. No. Metió la mano en el bolso y sacó unos papeles
No me los tendió aún, los sostuvo, como un anzuelo. Hemos estado mirando alternativas que podrían facilitarte mucho la vida. Alternativas. Otra palabra bonita para tapar un desalojo emocional. Guárdalos. ¿No has visto lo que es? No me hace falta. Si lo traes tú, ya sé que no es por mí. Aquello sí le dolió. No por moralidad, por orgullo, porque las personas como Rebeca necesitan que les reconozcan al menos la inteligencia de sus maniobras. Y yo le estaba negando incluso eso. Deberías empezar a escuchar a quienes todavía están intentando ayudarte por las buenas, dijo. La frase quedó colgando entre nosotras. Por las buenas. Eso sí sonó a amenaza, pequeña, pero clara. Y lo peor fue que no sonó improvisada, sonó ensayada, como una línea que quizá ya había dicho antes en otro contexto, con otras palabras, a otras personas. ¿Eso ha sido una amenaza, Rebeca? Levantó la barbilla. Ha sido un consejo. Entonces voy a darte otro yo. No vuelvas a venir a mi puerta con papeles sobre mi futuro si no quieres que empecemos a hablar en un idioma que no te guste. Por primera vez vaciló. Muy poco, lo justo, pero lo vi, y eso me confirmó algo. Aún no esperaban que yo hubiera tomado ciertas precauciones. Seguían viéndome como una mujer difícil, sí, pero no como una mujer preparada. Se guardó los papeles, giró sobre los tacones y se marchó sin despedirse. Ni una sola palabra más. Yo cerré la puerta y me apoyé un momento en ella. No por debilidad, por cálculo. Tenía que pensar, tenía que poner en orden lo que cada frase significaba. Porque Rebeca acababa de enseñarme varias cosas de golpe. Primera, ya no iban a limitarse a insinuar apartamentos o soltar comentarios en comidas familiares. Segunda, se estaban moviendo con gente de fuera. Tercera, tenían prisa. Y cuarta, quizá la más importante, empezaban a creer que podían acelerar el proceso apelando no a mi voluntad, sino a una supuesta inevitabilidad. No puedes vivir aquí para siempre. La casa no puede mantenerse así indefinidamente. Hay que pensar en el futuro, por las buenas. Todo apuntaba a lo mismo. No estaban preparándome una opción, estaban preparándome una salida. Aquella tarde hice otra visita, una visita corta, muy concreta. No voy a adelantar demasiado todavía, porque aún no es el momento de descubrirlo todo, pero sí diré que salí de allí con 2 copias firmadas, una llave distinta en el bolso y una sensación muy clara de que, por mucho que Álvaro y Rebeca estuvieran moviendo fichas, todavía ignoraban algo fundamental, algo que cambiaría por completo el tablero cuando llegara el momento. Esa noche no cené mucho, tenía el estómago cerrado, no por miedo, por cansancio moral. Hay un tipo de desgaste que no viene del cuerpo, sino del alma. El desgaste de sentarte sola en tu cocina y comprender que la gente que más debería protegerte ya ha empezado a hablar de tu vida como si fueras un problema de plazos. Mientras recogía la mesa, me fijé en la caja de pasteles que habían dejado días atrás. Seguía cerrada sobre el aparador, ni la abrí, la cogí y la tiré a la basura entera, no por los pasteles, por la intención. No quería nada dulce que hubiera entrado en mi casa con sabor a cálculo. 2 días después, Álvaro volvió a llamar. Esta vez no sonaba preocupado, sonaba molesto. Mamá, ¿qué le dijiste a Rebeca? La verdad, siempre haces todo peor de lo que es. No, vosotros intentáis siempre que parezca menos de lo que es. Resopló. No puedes seguir poniéndote así cada vez que intentamos hablar contigo. Pues dejad de intentar hablar conmigo como si estuvierais negociando una oficina.
Silencio. Después habló más bajo. Nos estás obligando a buscar otras formas. Aquello me dejó muy quieta. No por sorpresa, porque lo confirmó con una claridad obscena. ¿Qué formas, Álvaro? No respondió. ¿Qué formas? Formas sensatas. Sensatas. Otra vez. Siempre la sensatez cuando quieren apretarte. Nunca la decencia. Dilo claro. No por teléfono. Colgué yo. No porque no quisiera oírlo, porque ya lo había oído bastante y porque esa conversación me terminó de demostrar que el siguiente paso no iba a ser ya solo emocional, iba a intentar tener una apariencia más formal, más razonable, más difícil de denunciar como abuso. Esa misma noche me llamó Elisa, mi cuñada. Su voz sonaba rara, como la de quien intenta no molestar, pero no consigue sacarse algo de la cabeza. Carmen, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro, el otro día después de que te fueras de la comida, Álvaro y Rebeca se quedaron un rato más. No dije nada. Y bueno, dejaron caer que estabas cada vez más cerrada, más desconfiada, que te costaba escuchar, que tú sola te complicabas mucho las cosas. Ahí estaba, ya no solo casa, ya no solo espacio, ya no solo futuro. Ahora yo empezaba a convertirme en carácter, difícil, cerrada, desconfiada. Una mujer mayor cuya resistencia podía describirse como rasgo, no como defensa legítima. ¿Y tú qué dijiste? Pregunté. Elisa dudó. Nada, o casi nada, pero me sonó, no sé, feo. Qué importante es a veces esa palabra. Feo, no técnica, no legal, no precisa, pero profundamente útil. Porque cuando una maniobra todavía no puede explicarse del todo, muchas veces ya puede olerse. Hiciste bien en llamarme, le dije. Hubo una pausa larga, luego añadió, casi en un susurro. También preguntaron si alguna vez te habías despistado con papeles o si te costaba ya llevar ciertas cosas. Sentí un golpe seco por dentro, no uno nuevo, uno peor, porque aquello ya no era presión para que me fuera, era algo más, algo que se parecía demasiado a construir una versión de mí útil para que otros pudieran decidir por encima de mí. Gracias, Elisa. Ten cuidado, Carmen. Otra vez, ten cuidado. Lo estaba oyendo ya de demasiadas bocas como para seguir llamándolo exageración. Aquella noche saqué la libreta, releí las últimas páginas y por primera vez uní dos columnas distintas que hasta entonces había mantenido separadas. Por un lado, la casa, el apartamento, la agencia, los comentarios sobre el tamaño, los gastos, el futuro. Por otro, mi carácter, mi supuesta tensión, mi resistencia, mi edad, si me despisto, si me cuesta, si estoy cerrada, si escucho, si acepto ayuda. Cuando las vi juntas, una al lado de la otra, se me heló la sangre de una manera mucho más profunda que con cualquier frase aislada, porque ya no parecían dos líneas distintas, parecían un plan completo. Primero te hacen sentir fuera de lugar en tu propia casa, luego hacen que otros piensen que oponerte es señal de que ya no estás bien. Y cuando esas dos cosas se juntan, la operación deja de ser una sugerencia incómoda. Empieza a parecer una solución razonable. Me pasé casi una hora mirando aquellas notas. Después escribí una frase nueva, muy despacio. Ya no quieren convencerme, quieren que parezca lógico no escucharme. Apoyé el bolígrafo, respiré hondo y justo en ese momento sonó el timbre. Miré el reloj, las 9:15 de la noche, demasiado tarde para visitas normales. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No era Álvaro, no era Rebeca, era una mujer de unos 50 y tantos, abrigo oscuro, carpeta azul, expresión profesional y una forma de esperar completamente ajena al barrio.
No la conocía. Abrí solo lo justo. Sí, la mujer sonrió con educación impecable. Buenas noches. Doña Carmen Valdivia, venimos por una consulta de apoyo domiciliario solicitada por su entorno familiar para valorar si su vivienda actual sigue siendo adecuada para usted. Se me quedó el cuerpo completamente quieto, porque en ese instante comprendí que ya no estábamos en el terreno de las insinuaciones. Álvaro y Rebeca acababan de dar un paso muchísimo más peligroso, y la pregunta ya no era cuánto deseaban mi casa. La pregunta ahora era esta: ¿desde cuándo estaban preparando a mis espaldas la forma de sacarme de ella sin necesitar siquiera mi consentimiento? No abrí la puerta del todo, la mantuve con la cadena puesta y me limité a mirar a aquella mujer del abrigo oscuro y la carpeta azul como si me hubiera estado esperando desde hacía días. Porque en el fondo era así, no a ella exactamente, pero sí el siguiente paso. ¿Quién la ha mandado?, pregunté. La mujer mantuvo la sonrisa profesional. Se trata de una consulta de apoyo domiciliario solicitada por su entorno familiar. Solo queremos valorar si su vivienda actual sigue siendo adecuada para usted y si necesita algún tipo de acompañamiento adicional. Vivienda actual, acompañamiento adicional. Todo sonaba limpio, todo sonaba razonable, todo sonaba peligrosamente útil para quien quisiera convertir mi defensa en un síntoma y mi casa en un problema. Enséñeme su identificación. Lo hizo. La leí con calma. Nombre, empresa, número profesional. No me tembló el pulso, no me tembló la voz. Y eso fue lo primero que noté en mí, el miedo que otros habrían esperado encontrar en una mujer de 74 años frente a una visita así. No estaba. Lo que había era otra cosa: cansancio, rabia y una serenidad helada que venía de saber que, por fin, habían enseñado demasiado. Espera un momento, le dije. Cerré la puerta sin darle tiempo a decir nada más. No para esconderme, para hacer 3 llamadas. La primera fue a Pilar, mi vecina. ¿Puedes venir ahora mismo a casa? Voy. Ni una pregunta, ni una duda. La segunda fue a Andrés, el hermano de Julián. Necesito que estés aquí en 10 minutos. Salgo ya. La tercera no fue una llamada larga, fue un mensaje. Uno solo. A don Ernesto. Ya han cruzado la línea. Volví a la puerta y esta vez sí la abrí. No de par en par. Lo justo. Puede pasar, pero no estará sola conmigo. La mujer dudó apenas un segundo. Probablemente no era el tipo de visita que esperaba. Seguramente le habían vendido la historia de una anciana sensible, algo confundida, quizá resistente, quizá rígida, pero al final manejable. Lo que encontró fue una mujer que le abrió la puerta con la espalda recta y los ojos demasiado claros para ese relato. La hice pasar al comedor. No le ofrecí café. No estaba allí como invitada. Se sentó con la carpeta sobre las rodillas y cruzó una pierna sobre la otra con esa forma ordenada de quien está acostumbrada a entrar en casas ajenas creyendo que el protocolo la protege del olor verdadero de las cosas. Yo permanecí de pie. Antes de que empiece, le dije, quiero dejar claro que yo no he solicitado ninguna valoración, ningún apoyo domiciliario, ni ninguna revisión sobre mi capacidad para vivir en esta casa. La mujer asintió despacio. Sí, entiendo, pero a veces los familiares cercanos detectan. No siga por ahí todavía. Me miró. Seria ahora, no sonriente. Bien, mucho mejor. Quiero que conste, continué, que en esta casa no se habla de mí sin que yo esté presente y que hoy va a haber testigos.
como si la hubiera invocado la frase, sonó el timbre. Era Pilar. Entró, me besó en la mejilla y se sentó sin preguntar nada, aunque sus ojos iban de la mujer de la carpeta a mí con una dureza silenciosa que agradecí más de lo que puedo decir. 2 minutos después llegó Andrés. No traía expresión amable. Traía cara de hombre al que ya no hace falta explicarle demasiado para que entienda la suciedad de una maniobra. La mujer de la carpeta empezó a ponerse nerviosa. No mucho, lo justo para recolocar su voz. No sé si esto es necesario. Sí lo es, respondí. Si alguien ha pedido una valoración sobre mi vida sin decirme nada, lo mínimo es que yo decida cómo se hace y delante de quién. Se hizo un silencio breve, después abrió la carpeta. Me hizo preguntas. Fecha, día, mes, año, dónde estaba, qué comía normalmente, cómo organizaba mis gastos, si cocinaba sola, si recordaba mis medicaciones, si subía escaleras, si me había caído, si llevaba bien mis cuentas, si me sentía segura en casa. Respondía todo, sin vacilar, sin una sola pausa innecesaria, con la claridad con la que he llevado una casa, un matrimonio, una tienda, una viudez y una vida entera sin necesitar jamás permiso para existir dentro de mis propias paredes. A mitad de la entrevista, la mujer bajó la vista a sus papeles y luego volvió a mirarme. Ya no veía a una anciana problemática. Veía un problema distinto. Alguien la había usado para abrir una puerta que no debía abrirse así. Entonces saqué la carpeta que llevaba días preparada. La dejé sobre la mesa y extraje el primer documento. Este es un informe médico firmado hace 3 días por mi médico de cabecera. Dice que estoy plenamente orientada, que conservo íntegramente mi juicio y que soy perfectamente capaz de gestionar mi vida cotidiana y patrimonial. La mujer lo leyó. No dijo nada. Saqué el segundo. Esto es un acta notarial en la que dejo constancia de que no autorizo a ningún familiar a iniciar valoraciones, consultas o gestiones sobre mi vivienda, mi patrimonio o mi capacidad sin mi presencia y mi consentimiento expreso. Pilar me miró. Andrés también. No con sorpresa, con algo mejor, con respeto. Saqué el tercero, y esto es un registro escrito, con fechas, nombres y detalles de las presiones que vengo recibiendo desde hace meses para dejar mi casa. Ahora sí, la mujer levantó la cabeza de golpe. Doña Carmen, yo no tenía conocimiento de... Ya lo sé. Por eso está usted aquí, y no quien la mandó. Aquello la dejó muda. No fue una humillación cruel. Fue peor. Fue precisión. La precisión siempre duele más a los que llegan pensando que van a tomar notas sobre otros y acaban entendiendo que son ellos quienes han entrado, sin saberlo, en la escena equivocada. La entrevista duró poco más. Al final cerró la carpeta con una rigidez distinta, menos autoridad, más incomodidad. Tomaré nota de que usted no solicita ningún tipo de apoyo, de que conserva plena capacidad funcional y de que esta visita ha sido promovida por terceros sin su consentimiento previo. Y también tomará nota, añadí, de que cualquier intento de usar este procedimiento para presionarme quedará documentado. Andrés apoyó ambas manos sobre la mesa. Eso mismo. La mujer asintió. Se levantó. Y justo antes de irse, dijo algo que no olvidaré nunca. Hay procesos pensados para proteger. Cuando se usan para empujar a alguien fuera de su casa, dejan de ser ayuda. No respondí. No hacía falta. Yo ya lo sabía. Cerré la puerta cuando salió y me quedé unos segundos de pie, con Pilar y Andrés mirándome. Pilar fue la primera en hablar. Ya no están insinuando, ya están probando herramientas. Asentí.
porque esa era exactamente la verdad. Álvaro y Rebeca ya no solo querían convencerme, querían rodearme, hacer que todo pareciera lógico, hacer que mi permanencia en la casa sonara terquedad, hacer que mi negativa sonara incapacidad, y precisamente por eso, aquella misma noche, decidí que se había acabado observar en silencio. Había llegado el momento de cerrarles la puerta en la cara, pero no con gritos, no con escenas, no con un drama del que luego pudieran decir que yo estaba alterada. Lo haría como debía hacerse. Bien, a la mañana siguiente fui a ver a don Ernesto. No fui sola. Fui con mi libreta, mis notas, el informe del médico, el registro de la visita nocturna y la certeza de que cualquier paso mal dado por mi parte serviría para alimentar el relato que ellos estaban cocinando a mis espaldas. Don Ernesto leyó todo sin interrumpirme. Luego me miró por encima de las gafas. Carmen, ya no estamos hablando de una familia pesada. Estamos hablando de un intento de desplazamiento envuelto en lenguaje de cuidado. Esa frase me dio una paz extraña, no porque calmara el dolor, porque le ponía nombre a la trampa, y cuando por fin le das nombre a algo, deja de parecer una niebla inevitable. Empieza a parecer una puerta que puede cerrar. Aquella mañana hice 3 cosas. La primera fue cambiar la cerradura de casa. Por eso llevaba días con una llave distinta en el bolso. La copia que tenían Álvaro y Rebeca quedó convertida en un trozo de metal inútil antes incluso de que ellos supieran que lo había decidido. La segunda fue dejar por escrito, de forma formal, quién podría intervenir en mi nombre solo si algún día, de verdad, yo perdiera facultades. No sería mi hijo, y desde luego no sería mi nuera. Sería Andrés, con supervisión legal externa y obligación de rendir cuentas. No lo elegí porque fuera perfecto, lo elegí porque nunca miró mi casa como una oportunidad. Y eso, después de lo vivido, me parecía una forma muy alta de decencia. La tercera fue la más dura y también la más necesaria. Actualicé mi testamento, no con rabia, no con venganza ciega, con limpieza. Álvaro recibiría únicamente aquello que la ley no me permitiera quitarle cuando yo faltara, nada más. Ningún premio por haber convertido la preocupación en estrategia, ninguna recompensa por haber dejado que su mujer me hablara como si mi casa fuera una fase mal organizada de su futuro. La casa, esa casa por la que llevaban meses rondando como si ya la respiraran, tendría otro destino, uno que ellos no podrían tocar. No voy a entrar aquí en todos los detalles legales, porque lo importante no era el tecnicismo, lo importante era el gesto, la decisión, la lección. Que comprendieran con toda la claridad posible que quien intenta echar a una madre de su casa no hereda un premio, pierde el privilegio, y todavía quedaba algo más, algo que don Ernesto preparó aquella misma tarde. Un requerimiento formal para la agencia inmobiliaria, para la empresa que había mandado a la mujer de la carpeta azul y para Álvaro y Rebeca. Sencillo, contundente. Cualquier nueva consulta, valoración, mediación o gestión vinculada a mi vivienda o a mi capacidad sería considerada una intromisión ilegítima y una forma de presión documentada. Con eso ya no tenían ambigüedad donde esconderse, ya no podían seguir diciendo que solo querían ayudar. A veces la mejor venganza no consiste en herir, consiste en obligar a que cada uno se vea por fin en el espejo correcto. Les envié a ambos un mensaje esa misma noche. Mañana a las 7 en casa de Julia. Venid los 2. Vamos a hablar delante de todos. Álvaro tardó poco en responder. ¿Qué significa eso? Yo respondí con una sola frase.
que se terminó a hablar de mí sin mí. No escribí nada más. Llegué a casa de Julia 10 minutos antes. Estaban ella, Andrés, Pilar, Elisa y 2 personas más de la familia que llevaban semanas escuchando ya demasiadas medias verdades. No convoqué a medio mundo, no quería espectáculo, quería memoria, quería testigos, quería que la mentira se rompiera delante de quienes la habían tragado en silencio. Álvaro y Rebeca llegaron juntos. Nada más entrar, Rebeca vio a don Ernesto sentado al fondo del salón con una carpeta gris sobre las piernas. Se quedó blanca. Álvaro no tanto. Él tardó 2 segundos más en entender. Pero cuando entendió, se le endureció la cara de una forma que no le había visto ni de niño. Nadie ofreció café, nadie pidió que se sentaran con comodidad. Eso también pesa. Me senté recta, no en el sofá, en una silla de respaldo duro. Quería que me vieran bien. Quería que nadie pudiera decir luego que estaba nerviosa, llorosa o confundida. Puse mi libreta sobre la mesa y empecé. Os he pedido que vengáis porque durante meses se ha estado hablando de mi casa, de mi edad y de mi capacidad para vivir sola como si yo ya no tuviera derecho a decidir. Nadie se movió. También se ha estado diciendo por ahí que estoy tensa, que me cuesta aceptar ayuda, que esta casa me queda grande y que quizá ya no es adecuada para mí. Miré a Álvaro, luego a Rebeca. Lo que no se ha dicho es que se ha hablado con inmobiliarias a mis espaldas, que se ha pedido una valoración de apoyo domiciliario sin mi consentimiento y que se ha intentado convertir mi defensa de esta casa en un síntoma. El silencio fue inmediato, brutal. Álvaro abrió la boca. «Mamá, ¿estás exagerando?» Don Ernesto levantó la mano. «No mucho, lo justo. Le recomiendo que no utilice esa palabra otra vez esta noche». Álvaro se quedó callado. Rebeca intentó la sonrisa limpia. «Carmen, nadie ha querido hacerte daño. Todo esto se ha hecho pensando en...» «No», la corté. «Todo esto se ha hecho pensando en esta casa». Aquello la dejó quieta. No le gustó que le arrancara de un tirón el barniz entero a la escena. Saqué entonces varios papeles. El informe médico, el acta notarial, la constancia de la visita promovida por Entorno Familiar, el requerimiento legal. Los fui dejando uno a uno sobre la mesa, no como quien hace un teatro, como quien ordena pruebas. Aquí está la valoración que quisisteis provocar. Concluye que estoy perfectamente capacitada y que no he solicitado nada de lo que intentasteis mover en mi nombre. Se lo tendí a Julia, después a Elisa, después a Andrés. Las caras fueron cambiando, lentamente. Primero incomodidad, luego incredulidad y después algo mucho más útil, vergüenza ajena hacia ellos. Rebeca habló más alto esta vez. Eso no demuestra nada. La miré. Demuestra que mandasteis a una mujer a mi puerta por la noche para valorar si mi propia casa seguía siendo adecuada para mí sin decírmelo. Álvaro dio un paso adelante. «Porque estás sola». Su voz resonó en el salón. Por fin. La grieta, la frase desnuda. «No porque te queremos, no porque sufrimos, no porque pensamos en ti, porque estás sola». Qué palabra tan peligrosa en boca de quien quiere convertir la soledad de una viuda en permiso. «No», le respondí, «porque me queríais apartar». Nadie lo negó. Y eso fue todavía peor, porque cuando la mentira deja de sostenerse, lo único que queda es el silencio. Saqué entonces la última hoja, la que ellos no esperaban. La dejé sobre la mesa sin dramatismo. «He cambiado la cerradura. La llave que teníais ya no abre esta casa». Rebeca me miró con un odio tan claro que hasta me sorprendió
que lo dejara salir así, delante de todos. Álvaro fue más torpe. No puedes hacernos esto. Aquella frase sí me hizo sonreír, no mucho, lo justo para que doliera. Ya os lo he hecho, pero faltaba la parte más importante, la que verdaderamente los iba a dejar sin suelo. También he dejado por escrito que, si algún día llegara a necesitar apoyo real, no seréis vosotros quienes decidáis por mí. Andrés bajó la vista un segundo. Julia se llevó la mano al pecho. Rebeca cruzó los brazos, dura. Álvaro parecía no entender aún del todo. Seguí, y he actualizado mi testamento. Ahora sí. Ahora sí los dos reaccionaron al mismo tiempo. Ella se quedó completamente inmóvil. Él dio otro paso al frente. ¿Qué has hecho? No elevé la voz. No hacía falta. Lo que debería haber hecho en cuanto se escuché hablar de moverme como si yo fuera un mueble en el comedor. Te quedará solo aquello que la ley no me permita recortar. Ni tu mujer ni tú vais a tocar esta casa, ni ahora ni después. Rebeca perdió la compostura por primera vez desde que la conocía. Esto es una locura. La están manipulando. Don Ernesto se levantó entonces, muy despacio, y dejó otro sobre la mesa. No, lo que ocurre aquí es justo lo contrario. Por fin hay una mujer bien asesorada frente a dos personas que creyeron que la edad la volvería administrable. Fue una frase limpia, perfecta, y a Rebeca le hizo más daño que cualquier insulto. Álvaro me miró como si todavía esperara que, en el último segundo, apareciera la madre de siempre, la que suavizaba, la que justificaba, la que daba otra oportunidad a costa de tragarse la indignidad. Pero yo ya no estaba ahí, o mejor dicho, seguía siendo su madre, sí, pero por fin estaba también de mi lado. Mamá, empezó. Levanté la mano. No uses esa palabra para intentar volver a entrar donde ya habéis querido sacarme. Aquello lo destruyó más que el testamento, porque por primera vez comprendió que el problema no era solo el dinero, era la llave moral, y esa también la había perdido. Julia habló entonces, seca, como no la había oído hablar en años. ¿Os habéis pasado? Elisa asintió enseguida. Pilar ni siquiera necesitó añadir mucho. Quien quiere cuidar no manda inmobiliarias. Hubo un murmullo breve, bajo, pero suficiente. La familia por fin dejaba de ser escenario y empezaba a ser espejo, y en ese espejo Álvaro y Rebeca no se veían como una pareja responsable y preocupada, se veían como eran, un hijo cobarde, una nuera ambiciosa, dos personas intentando disfrazar de sensatez lo que no era más que codicia impaciente. Rebeca fue la primera en buscar la puerta. No lloró, no pidió perdón, no le salía ya ni fingir. Álvaro tardó un poco más, miró los papeles, me miró a mí, miró a Andrés, y creo que en ese momento entendió algo que hasta entonces no había querido entender nunca, que una madre puede perdonar muchas cosas, pero hay una frontera exacta donde la herida deja de ser doméstica y se convierte en desprecio. Y una vez que tu propia madre percibe tu desprecio, no vuelves a entrar en su casa igual. Se fueron sin despedirse. Los dos, juntos, con la llave inútil en el bolsillo y el futuro que habían estado imaginando hecho añicos en una mesa que no era la mía, para que nadie pudiera decir que aquello había sido una escena privada mal contada después. Cuando se cerró la puerta del salón, no sentí euforia, sentí otra cosa, un cansancio inmenso. Como si durante meses hubiera estado cargando una silla a pulso sin darme cuenta del peso hasta el momento exacto
en que por fin las sueltas. Julia vino a abrazarme. Andrés me apoyó una mano en el hombro. Pilar dijo una sola frase, y fue suficiente. Te querían fuera, y han acabado fuera ellos. Aquello sí me hizo respirar mejor. No porque la historia terminara allí. Nunca terminan del todo así de fácil las cosas feas. Pero lo esencial sí había terminado. Ya no podían moverse a mis espaldas. Ya no podían usar a la familia. Ya no podían llamar a nadie en mi nombre. Ya no podían esconder su deseo detrás de frases suaves. Durante las semanas siguientes llegaron algunas consecuencias que no tuve que fabricar yo. La agencia inmobiliaria se apartó por completo en cuanto recibió el requerimiento formal y entendió qué clase de maniobra les habían intentado colar. La empresa de valoración dejó constancia escrita de que la visita había sido solicitada por terceros sin mi consentimiento. La familia dejó de mirar a Álvaro y a Rebeca con la simpatía automática con la que se mira a quien solo intenta ayudar, y ellos, sin relato útil y sin acceso real, empezaron a quedarse exactamente donde debían haber estado desde el principio, fuera de mi puerta. Supe después, por comentarios que van y vienen, que tenían problemas de dinero bastante más serios de los que habían dejado entrever, que habían contado con la casa demasiado pronto, que incluso habían hecho números sobre una reforma y una posible venta a medio plazo. No me alegré de su ruina. Me alegré de haber cortado a tiempo el puente que pensaban construir por encima de mí. Álvaro volvió a aparecer casi 2 meses después, solo, sin Rebeca. Eso ya me dijo mucho antes de que hablara. Estaba más delgado, más apagado, más parecido al hombre que uno se vuelve cuando por fin empieza a oírse a sí mismo sin el ruido del plan encima. No le abrí la puerta del todo, no por crueldad, por memoria. Quería hablar contigo, dijo. Ya has hablado bastante de mí sin mí. Bajó la cabeza. Aquello sí parecía vergüenza. No la actuación cómoda del hijo herido. Vergüenza real. No sabía que íbamos a llegar tan lejos. No sentí ganas de consolarlo, porque esa frase, aunque sonaba humilde, seguía escondiendo una trampa, como si llegar tan lejos hubiera sido una carretera sin señales por la que uno se pierde sin querer. No, habían ido paso a paso, palabra a palabra, presión a presión. Sí lo sabías, le respondí. Lo que no pensaste fue que yo lo vería antes de que me sacarais. Le tembló la boca. Lo siento, y por primera vez desde que todo empezó, le creí una parte, solo una. La parte del dolor, no la del desconocimiento, no la de la inocencia. Llegas tarde, Álvaro. Asintió. No insistió. No pidió entrar. Eso también fue nuevo. Y quizá por eso le dejé una frase que no era perdón, pero sí verdad. Ser hijo no te da derecho a tratar la vida de tu madre como si fuera una herencia con prisa. Le cayeron las lágrimas entonces, pocas, silenciosas, de hombre grande. No lo abracé. No era el momento. No era justo para mí. No era limpio todavía. Se marchó poco después. Desde entonces, nuestra relación no volvió a ser la misma. Ni podía. Hay puertas que, aunque sigan en la misma pared, ya no llevan al mismo lugar. Yo seguí en mi casa, abriendo las contraventanas, regando las macetas, tomando café en la cocina, donde un día me quisieron decir, con modales y carpetas, que ya no debía seguir. Cada vez que paso por el pasillo largo, el mismo por el que corría Álvaro cuando era niño, pienso a veces en lo fácil que es para algunos empezar a ver una casa como una oportunidad cuando dejan de mirar a la persona que vive dentro. Y entonces recuerdo algo que comprendí demasiado bien gracias a todo esto.
que las paredes no protegen por sí solas, las protege quien no se deja borrar de ellas. No grité, no hice escenas, no me vengué con maldad. Hice algo que les dolió mucho más. Me mantuve en pie, pensé antes que ellos, cerré a tiempo y les obligué a descubrir demasiado tarde que la mujer a la que querían echar de su propia casa no solo no estaba indefensa, ya estaba preparada. Y la última frase que me dije a mí misma aquella noche, sola, antes de apagar la luz, fue esta: una madre puede dar techo toda la vida, pero el día que intentan arrancártelo, ya no estás criando un hijo, estás defendiendo tu casa.